Bueno, buenos días para los dos nuevamente. Soy profesora de nivel primario, ¿sí? Mi nombre es Noemí Cecilia Romero, ¿sí? Actualmente, bueno, estoy acá en el equipo de la MEM como técnico pedagógico y acompaño todas las trayectorias de los alumnos. En este caso, bueno, fundamentalmente estamos iniciando preguntas a las referentes de las comunidades, ¿sí? De acá del sur. Bueno, en este caso, eh, mi compañera se presenta. Ah, bien. Mari, bueno, mi nombre es Maito Montañez, yo pertenezco a la comunidad mapuche tehuelche Nehuen Mulfún, eh, y también soy parte de la prensa de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Y bueno, ahora el tema que nos convoca es sobre el Huinoy Chipanto, la celebración del nuevo ciclo, ¿no? Donde las comunidades mapuches tehuelches, en esta parte del hemisferio sur esperan a la salida del sol. ¿Qué nos podés contar, Rolando, sobre esto? Bueno, Mari Compuche, Mari Guayenguesh, Incheta Rolando Pinguén, Incheta Cupan Los Che, Nehuen Mulfui, Pico Truncado Guardiameo, soy de la comunidad Mapuche Tehuelche Nehuen Mulfui, de acá de Pico Truncado. Y bueno, se acerca el Guñoy, Acuy, Guñoy. Este, y bueno, es una fecha espiritual, ¿sí? Que está lejos del folclore, lejos de una cuestión eh, folclórica. Más que nada es un momento de cambios, de renovaciones, de energía, ¿sí? En ese momento se dan muchas cosas y más que nada es una cuestión espiritual, ¿sí? Espiritual, territorial y política, porque nosotros por ahí retomamos la cuestión no, más que nada, no precisamente por el calendario, sino que se rige por los pasos naturales que se da en la MAPU, ¿sí? Con el sol, con Antú. Así que esos cambios no solamente que el sol alumbre la tierra, sino básicamente que el sol es un ordenamiento a los ciclos naturales del Introfil Mongen, ¿sí? Porque a través de esos pasos está la primavera, el verano, el invierno, el otoño, ¿sí? Y en cada parte de esas energías, de los renovables que hay, es que vuelve la vida, vuelven las energías y la tierra se prepara, ¿sí? La savia cambia, el pelo de los caballos, de los guanacos, Claro. se va haciendo un cambio a nivel general, ¿no? Rolando, y te consulto. ¿Recordás cómo eran años antes esta celebridad? Nosotros la venimos retomando, eh, la venimos como retomando de algo que en algún momento se había cortado, ¿sí? Entonces, como que uno va a otras comunidades, aprende, mira, observa cómo lo hace cada una. eh, Estamos todos en Gualmapu, ¿sí? Y cada comunidad, por ejemplo, tiene el 24 de junio fijo que se va a hacer esa fecha, el Guñay Tripando. Hay otras comunidades que lo hacen en otras, entre el 21 y el 24 de junio, ¿sí? Pero básicamente es, en algunos casos, se despide el ciclo anterior, ¿sí? Con la permanencia y para el ciclo que viene, para esperarlo al amanecer Antú, hacer un guilipú, ¿sí? Una ofrenda y esperar y acompañar a este renuevo de energías, ¿sí? El compás que va teniendo en ese momento, cuando uno recibe
porque lo nuestro es cíclico, no lineal, ¿no? Entonces de ahí viene todo esto. Y por eso cada comunidad tiene sus formas, sus modos, sus tiempos. Sí, a mí me parece importante destacar que uno cuando se refiere a que esto se está retomando es porque hubo un proceso de despojo y de campañas militares, avances militares sobre los pueblos originarios de esta región, bueno, de todas las regiones. Entonces, por eso desde las comunidades se dice que uno retoma lo que los ancestros hacían y vuelve a caminar ese camino. En ese sentido, Rolo, Claro, qué valores o enseñanzas pensás que se transmiten a través del Huinoy Chipanto? Así en modo general y también para las nuevas generaciones. este, y por un lado, que nos veamos que somos parte del Litrofil Monguén, que somos un elemento más de la vida en todas sus formas. No es que estamos por encima de todo, desde el agua, ¿sí? Que el agua es para todos, desde la vida que no las tenemos que contaminar, que no debemos dar vuelta a un cerro para sacarle el espíritu, ¿sí? Como lo vienen haciendo, que la vida es de todos los seres, hasta de incluso las plantas que son seres vivos, y eso por ahí no lo tenemos la noción nosotros para generalizar, ¿no? Del cuidado. Entonces, por ahí el aprendizaje está en que tenemos que cuidar, y si los chicos no conocen qué tienen que cuidar, ¿cómo lo van a saber? ¿Sí? Es por eso que tenemos que acercarnos en estas fechas a las escuelas, a visibilizar, ¿sí? Y que sepan de qué estamos hablando. ¿Qué es una fiesta? No. ¿Es algo folclórico? Tampoco. Es algo espiritual, ¿sí? Entonces, qué bueno y no es solamente para el pueblo mapuche, es para todos. Ahí está el tema también. El renovar las energías, el cuidado del litrofil monguén, el saber que no estamos por encima de todo, ¿no? Que somos una partecita más. Eso también tiene que hacerse ver, notar en las escuelas, hacer algo, no sé, algo, empezar que esta fecha se tome en cuenta porque es importantísima. Es algo totalmente natural, espiritual, territorial. La importancia que tiene también de conservar la naturaleza y el ciclo de la tierra en esta celebración es muy importante también, como lo decís. Sí, yo quería hacer una pregunta. Y lo que pasa es que por ahí se Ah, nos... no, no, perdón. Sí, nomás. No, 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 quería preguntar. no, que por ahí no... Sí. Sí, sí, Ah, bueno, bueno, sigo. Tenemos que usar la manito, me parece. Em, no, que quería preguntarte qué partes componen el Huinoy Chipanto, qué prácticas se realizan para realizar esto. Por ahí para que los chicos, las chicas aprendan, bueno, los profes también que están viendo esto. antes de realizar cualquier cosa es el permiso, ¿sí? Pedimos permiso a las energías que vamos a desarrollar una ceremonia, vamos a pedir permiso para ir a buscar leña, vamos a ir a pedir permiso para preparar el mudar con lo que se va a compartir ese buñuelo y chipanto, para hacer los alimentos. Entonces se empieza por ahí, ¿sí? Con pedir permiso, agradecer y generar un acto de reciprocidad. Si yo saco leña, debería llevar algo para compartir ahí, un poquito de hierba, ¿sí? Ese acto filosófico que está dentro de los pueblos indígenas, ¿no? Porque ahí está nuestra filosofía de vida igual.
¿sí? En el pedir permiso, en empezar a respetar, ¿sí? La Mapu. Empezar pidiendo permiso, después se prepara la leña, se preparan los alimentos. A la mañana temprano ya uno prepara las banderas, que usen las banderas. Eh, Previo a eso tiene que ser un trabajo en comunidad, comunitario. Entonces, se enciende el fuego, ¿sí? Esto viene a la mañana, antes que amanezca, y se empieza a compartir. Para los que lo hacen en el momento. Obviamente que para los que hacen la permanencia, la espera al otro día, es toda esa tarde-noche de fuego, ahí en el compartir, en charlas, en el Nutram, consejos, ¿sí? En mirar, observar los cambios, sentir con el cuerpo todos los cambios que van aconteciendo en ese momento. Y después, bueno, llega el amanecer, uno reparte el mudai, se comparte a modo de ofrenda con la Mapu, con todas las fuerzas que están en ese momento. Y a la salida de Antú, ahí se los recibe con los brazos extendidos, ¿sí? Se recibe el nuevo ciclo. Después se comparte y ahí recién uno va y desayuna, ¿sí? Después de la ceremonia, de todo lo que uno realiza, después de todo eso, ahí recién uno desayuna, ¿sí? Se preparan unas tortas fritas y se comparte hasta el mediodía, si por ahí se da también para cocinar algo y compartir en el lugar. Y nunca se deja solo el cutral, el fuego, se espera hasta que solo se vaya apagando, pero nunca se lo deja solo. Así que eso básicamente es la ceremonia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Rolando. Yo quería hacer un comentario y también una pregunta al mismo tiempo. Que esta práctica cultural muchas veces es conocida como eh, la celebración de San Juan. ¿La has escuchado sentir? Bueno, sí, sí, sí. Claro, a ver, cuando vino esto de la conquista, se empezaron primero a nuestras autoridades políticas, que eran muy importantes, espirituales y políticas, como los machis, los loncos, ¿sí? A ellos empezaron a atacar primero, ¿sí? Por esto por ahí está como costando volver a esto por ejemplo, hay una machi, machi betiana, que lamentablemente están viviendo un proceso, la justicia misma que permitió el robo ancestral de tierras y que se permite hasta la fecha, ¿sí? El etnocidio cultural es la misma que está juzgando a la gente que hicieron una recuperación territorial. Este, eh, es la misma justicia que lamentablemente es la que está promoviendo todo esto. Y primero, bueno, las autoridades espirituales como la Machi, los Machi, después con el tiempo la quita del territorio, la prohibición. La iglesia hizo un papel importante en el etnocidio, ¿sí? La prohibición. Y ahí pasan estas cosas que vamos a solapar una fecha tan importante originaria y le vamos a poner otro nombre que coincida con alguna festividad religiosa. Entonces ahí es como que nos van sacando la entidad. Claro. Y sí, la fiesta de San Juan era lo que después se tapó, vamos a enmascarar de alguna manera, y es ahí que después se empezó, todos recuerdan una fecha tan importante, espiritual e indígena, que tiene una data de bastante tiempo atrás, ¿sí? La han superpuesto con una fecha reciente, como la fiesta de San Juan.
Le quito unos minutitos, ¿Cómo lo han hecho con otras fiestas a lo largo de... ahí se conecta Coqui, así también se conecta Coqui y seguimos. Claro, y el hecho de que se nombre la fiesta de San Juan es un hecho histórico reciente, porque estamos hablando de que el Huinoy Chipanto se celebra, se realiza, se lleva a cabo desde hace milenios. Entonces, esto es más bien reciente y qué bueno que se esté volviendo a realizar y llevar a cabo con el nombre propiamente dicho, expresado en Mapudungún, el Huinoy Chipanto. Es lo que es. No, incluso esto de la historia, ¿no? De la historia, de la filosofía, cómo pensarnos que en un pedacito chiquito, como es Europa, como es en la actual Palestina, Jerusalén, es la historia válida, ¿sí? Y no la historia de los pueblos originarios que tienen miles de años. O sea, cómo pasamos solamente a visibilizar una parte de la historia, una parte de la espiritualidad, ¿sí? Y no todo la espiritualidad a nivel ancestral que había acá, ¿no? Cómo esa filosofía de vida, ¿sí? La reciprocidad, el respeto por la naturaleza, pasó de lado, ¿sí? Por eso yo siempre digo, nosotros estamos en el paraíso, lo tenemos que cuidar, mientras vienen con la Biblia a ofrecerte otro paraíso, y hagamos la vista gorda y destruyamos, ¿sí? Y no cuidemos. Es por eso que se da esto de la enajenación también, ¿no? De la falta de la empatía con, vamos a decirle así, el que cree el que tiene otra espiritualidad, cristiana, lo que sea. Sí, pensemos en un paraíso, pero no cuidemos donde estemos, donde estamos en este momento. Qué loco, ¿no? Miles de años de historia, de miles de años de en estas tierras, vamos solamente a conocer, a leer historia de otros lugares y una historia muy reciente y no la historia ancestral. Bueno, a mí me parece que eso tiene que ver y también con la valoración que se tiene del conocimiento, pero a través de la escritura. Entonces el conocimiento que se tiene de manera de transmisión oral no tiene el mismo valor. Me parece que ahí hay una diferenciación que se hace desde las instituciones. Y sí, por ahí uno de los vestigios importantísimos que quedó, sitios de memoria, sitios espirituales, uno de esos es la Cueva de las Manos que hay acá en la provincia de Santa Cruz. Y cómo esos lugares así han sido banalizados, patrimonializados, y las comunidades originarias que deberían estar en resguardo y protección de esos sitios no lo están. Bueno, en ese Por eso sentido, lo espiritual, las huellas, las memorias vivas están ahí, en esos sitios. Y cómo una persona de la academia te viene a decir todo con una cuestión de no, ya más técnica, más sacándote de ahí del foco, no, esos eran los de antes, los de ahora, con los de ahora no hay conexión. Y nosotros tenemos una conexión con el territorio milenaria. O sea, yo no puedo decir que vengo de Finlandia, pero bueno, nosotros eh, tenemos presencia en estas tierras milenarias. bueno, en ese sentido quería preguntarte, Rolando, ¿qué relación tiene el Huinoy Chipanto con el territorio? ¿O qué importancia, qué relevancia tiene el territorio donde se ejecuta la práctica eh, para la cosmovisión y la cultura mapuche? Y es lo más importante que debemos tener, ¿no? Porque hay veces que la mentalidad occidental hace reflejar que nosotros estamos por encima, ¿no? Que ellos están por encima. Y es ahí que se genera todo este desfasaje, ¿sí? Hoy en día vamos teniendo cambios climáticos
y no se lo atribuye realmente a lo que está pasando, ¿sí? Es como que, mirá, el arte, no, la misma gente está produciendo ese desequilibrio, ¿sí? En la contaminación, en derrames de petróleo, en romper un cerro. Imagínate si para nosotros un cerro, un Huincul, tiene un Sunien, tiene algo, alguien sagrado, un protector de ese Nien, que le pasen máquina o le pongan dinamita y lo vuelven, ¿sí? ¿Cómo nosotros no va a ser importante para nosotros ese Huincul, ese cerro, el río, ¿sí? De donde viene la vida, el agua, que también tiene su Nien, y que lo están contaminando, porque ¿quién tiene certezas que esas aguas que vienen, ¿no? Más que nada por acá, por el río Santa Cruz, que vienen de la parte de Perito Moreno, donde hay una minería, ¿sí? Que estén haciendo bien sus cosas? Yo di el ejemplo hace poco, hay derramas de petróleo acá, hasta en el predio de La Roca. Eso es lo que nosotros vemos y estamos dentro del ejido urbano. Imagínense lo que no vemos. Por eso es importantísimo, ¿sí? Esto de volver a la espiritualidad, volver a cuidar el territorio, ¿sí? Que somos parte de ese territorio, no estamos por encima de nadie, y tenemos que empezar a revalorizar estas fechas que son importantes y también visibilizarlas en la escuela, ¿sí? Lo que es el Guiñol Chupán, que vuelve el ciclo y acompañar, porque no es solamente un cambio del litrofil monguén, el litrofil monguén es la vida en todas sus formas, sino que nosotros somos parte de esos litrofil monguén, y el cambio también está en nosotros, cuando se vienen estas fechas naturales. Muy bien. Jorge, ¿tenés alguna pregunta? Estaba pensando, cuando hablas de territorio, tuve la posibilidad de participar en alguna de esas ceremonias y pensaba en los elementos. ¿Qué elementos se utilizan? ¿Qué instrumentos? ¿Cuáles serían las condiciones más propicias para realizar esta ceremonia? ¿Dónde tiene que ser? No es lo mismo hacerlo en una montaña que en la tierra, que al lado de un río. ¿Cuáles serían el mejor contexto para realizar hoy esta ceremonia de manera actual, ¿no? ¿Cómo lo hacen hoy? Y lo bueno es hacerlo en el territorio, el que tenga un territorio, hacerlo en el territorio, dentro de ese lugar, que esté cerca del agua, ¿sí? Por lo obvio, ya sabemos que hay comunidades que carecen del territorio, entonces buscan un espacio que sea adecuado para hacerlo, para esperar el sol, esperar Antú, los instrumentos que se usan, la pifil, cañolquín, el cultrum, ¿sí? Y con lo que se ofrenda es con lo que uno tiene a mano, yerba, se prepara un mudai, ¿no? Entonces por ahí el lugar más propicio, lo importante es, si uno no tiene territorio, y hacer un pequeño guilpún afuera, con un poquito de hierba, con un poquito de lo que uno tenga para compartir, porque de eso se trata, es la reciprocidad en ese momento con todos los elementos. Es por eso que hablábamos hoy de primero pedir permiso, ¿sí? Pedir permiso a todas las vidas, ¿no? A todas las energías que estamos, y después empezar el proceso de preparar todo para la ceremonia. Y mientras desde sus lugares cada uno lo haga con respeto y abocado a un fin, ¿no? A dónde uno quiere llegar, todo es válido, es importante. Mientras uno por ahí en su casa misma uno puede hacer una pequeña ceremonia para el Guiñol Tripante. Si es al costado un fuego, mejor todavía. Pero lo importante es que se comience a hacer, porque este es un renovar de todos, es para todos esta fecha. Sí. ¿Y los roles de las personas, de autoridades? ¿Cómo es el orden? ¿Cómo son los roles de la persona que Sí, puede realizar la por lo ceremonia?
por lo general está la pillancuye, que es la mujer que prepara, ordena el lugar, coordina. Están la Calfumalén, los Piuchén, está el Onco también, está la Cultrunera, después está la gente que toca los instrumentos, las pifilcas, el ñorquín, y ahí se da este contexto de ceremonia, de fuerzas, de energía, cada uno con su rol, ¿sí? Así que básicamente eso, ¿sí? Esto es algo horizontal, no vertical. Entonces cada Ok. uno tiene por ahí su forma de Las prepararlo comunidades y actuales bueno, se hoy, prepara en forma colectiva. eh, ahora en tiempos actuales, las comunidades se vinculan, se preparan, o cada comunidad lo hace de manera independiente. ¿Cómo es hoy un Wiñón Tripanto en Santa Cruz para las comunidades que los vinculan? Sí, cada comunidad tiene su forma, su fecha, ¿sí? Su forma de hacerlo, con permanencia, sin permanencia. Por ahí nos invitan, vamos, nosotros invitamos. Entonces se trata de hacerlo de manera colectiva. Por ahí las veces que nosotros hemos estado en otros, en Huñó y Chupanto, en Sarmiento, en Radatili, uno va viendo que cada una comunidad tiene sus formas, ¿sí? No es que, no es que signifique que sea mejor o peor, es su forma, y se respeta esas formas que tiene cada comunidad de hacerlo, ¿no? O sea que la celeridad son distintos en años, o sea, eh, por ejemplo, el año pasado se hizo en Sarmiento. Este año, ¿en dónde lo harían al evento? No, di un ejemplo, Tengo- te- pero si no, cada comunidad lo hace en su espacio territorial. claro, teniendo en Lo cuenta bueno que, es tener un territorio y hacerlo en el espacio. claro, ajá. A mí me parece importante preguntar Y ahí desde... uno tiene. Sí, que decía que me parece importante preguntar como parte también de una sociedad que no forma parte, digamos, de las comunidades. O sea, me pongo en ese rol ahora. Me parece importante preguntar si cualquier persona de otros contextos puede participar de la ceremonia. Y sí, sería importantísimo, mientras respete las pautas de los que organizan la ceremonia. Espectacular. Hay gente que no permite que se saquen fotos, otras personas, otros loncos, sí, pero en determinado proceso de la ceremonia sí se puede sacar fotos y en otros, justo capaz que cuando uno está ofrendando, no. Pero eso es relativo, ¿sí? Y sería importantísimo que participen gente que no sea precisamente de los pueblos originarios. Renovar es de todos, ¿sí? Por eso es como que nosotros somos una partecita más de todo este entramado de energías, de fuerzas, de las vidas en todas sus formas. ¿Se probó alguna vez invitar a la sociedad, digamos, doy un ejemplo, ¿no? Yo estoy en Río Gallegos y me acuerdo que hubo una señora de una comunidad que quiso realizar un movimiento tripanto, pero tuvo mucha resistencia por parte de protocolos, por parte gubernamentales, que no podía hacer fuego porque justo tenía que ser al lado del agua, del río. Nosotros acá tenemos la ría local, pero todo lo que es la parte de la costanera tiene dueños o tiene espacios que son con personas a cargo. Entonces se solicitaba el permiso, como corresponde, para ver si se podía realizar una celebración, y se encontró con muchas trabas. Con mucho no, acá no se puede, no, al desconocimiento de esa ceremonia, se confunde la palabra ceremonia con rituales, con cosas paganas, y es como que hay gente que directamente no quiere vincularse.
¿Y para qué querés hacer fuego? ¿Y para qué van a hacer esto? ¿Y qué van a hacer? Pero va de la mano del desconocimiento. Entonces, ¿cómo también hoy percibís esa apertura de la gente? O sea, o en la actualidad. Porque si bien tengo conocimiento que a veces invitan a personas que no son de comunidades originarias para que participen, que generan como esos vínculos, esos lazos que también son importantes, y va de la mano siempre del respeto, va de la mano de que, bueno, vos lo invitas a X persona que no pertenece a una comunidad, pero él viene y quiere nutrirse, quiere saber de qué se trata y lo hace con sumamente respeto. Pero se hizo alguna vez con mucha gente que no sea de comunidades, doy el ejemplo, ¿no? Porque también sé que son momentos de cambio y donde las comunidades también se están abriendo a hacerlo más abierto también, para mostrarlo. Capaz que antes nuestros mayores eran capaz que más reservados, cuidaban más, o lo hacían más en un entorno más cuidado, porque no estaba la apertura que tenemos hoy de la gente. ¿Notás ese Yo cambio? pienso que para que nos reconozcan nos tienen que, o sea, para que nos reconozcan nos tienen que conocer, ¿sí? Y es importantísimo eso. Yo vi que en la parte esta de Neuquén, la Confederación, es como que hacen todo abiertamente al público. He visto ceremonias donde concurría mucha gente, eh, lo hacían frente a una laguna, ¿sí? Y obviamente el día anterior se ponen pautas, cómo se va a llevar la ceremonia. Eso también se da, por ejemplo, en una ceremonia, en un Villatún, en un Camaruco, de la previa, de la juntada. Porque primero nos tenemos que conocer nosotros, quiénes son los que vamos a estar, ¿sí? No es que uno se presenta listo, che, a las 9 horas misa, qué ejemplo, ¿no? Y se van todos, no, no. Nos tenemos que empezar a conocer y coordinar, ¿sí? Coordinar, trabajar en conjunto, en equipo, para ese día. Y es importante esa apertura, ¿sí? Que la empecemos a hacer para todos, ¿sí? Obviamente con el sentido, ¿no? Con la espiritualidad, sin banalizar las cosas, sin folclorizar, con el verdadero sentido de lo que se busca en esa fecha. Consulta, el Guiñón Tripantu, ¿a qué? Porque si bien es una estación que nos atraviesa a todos, como el inicio de la noche más larga y el día más corto, y hay un cambio de ciclo, estoy pensando en la vinculación con otras comunidades en estas fechas. En mi caso particular, yo soy tehuelche y tengo muy poca información que busqué durante mucho tiempo para revitalizar, referida y vinculada a esta fecha. Si bien entendemos que hay fechas que son vinculantes para algunos grupos y otros para otros no, en mi caso particular, el Guiñón Tripantu, como tehuelche, no tenemos memoria oral ni registro de vinculación, pero sí hemos participado de ceremonias actuales donde hemos generado esos vínculos con miembros de comunidad y nos han invitado a participar de Camaruco o de algún tipo de celebración o Unión Tripanto, y hemos participado con una cuestión también de respeto hacia el otro y también para autoalimentación, ¿no? Como para poder también apropiarse de esas energías y aprovechar también la voluntad de la gente que te invita y que está buenísimo. Revitalizar hasta los sentires, porque es como que en algún punto como que nos vinculamos, pero no hay registros más. Cuando yo estuve en Sarmiento el año pasado, fui a una celebración que hubo allá, o sea, hubo unas ceremonias y yo me sentía como que estaba en casa, me sentí muy bien, la gente muy amable, predispuestos a la consulta, a charlar, hacíamos ronda y conversábamos, que eran muy importantes esas conversaciones para ponernos en contexto regional, qué necesidades tiene cada comunidad, ¿no? O sea, sin ir tan lejos, estábamos como a 1000 y tanto de kilómetros
y coincidíamos en un montón de problemáticas. Y se hablaba y era como un parlamento de pueblos originarios. Y estaba muy bien porque era en círculo y todos nos poníamos a hablar de nuestras situaciones actuales en las comunidades, cómo estamos atravesando esta situación y pidiendo consejos. ¿Ustedes cómo lo hicieron? Y era como volver a como era antes, ¿no? En esos días, fueron 2 días donde no teníamos comunicación, teléfono, nada. Era la luz de los fogones, compartir en círculo, todo, la comida, sí se pactaban los horarios de las ceremonias, y se distribuían los roles, muy organizado, que eso también da la necesidad de que cada uno se quiera apropiar también, o en mi caso particular, de querer saber más. Si en mi caso, si vos tenés conocimiento o hayas escuchado eh, sobre los tehuelches en esta época, qué vinculación podría llegar a tener más allá de él compartir con otro miembro con él. En mi caso, para mí es vincularme con gente de otras comunidades mapuches para esta fecha. Pero no tengo registro de los tehuelches. No sé si habrás escuchado algo por ahí que tenga que ver referido a... No sé si me expliqué bien. Sí, sí. Yo sabes que pienso que acá a nivel histórico hubo un impacto muy, muy triste, ¿no? Desde la invasión del reciente Estado argentino, que imagínate vos con el tema de las lenguas originarias, con el tema de la espiritualidad y nuestra propia historia, cómo se han cortado distintas cosas, cosas que recién ahora estamos viendo nosotros, estamos visibilizando. Este, acá pasó algo muy triste, ¿sí? Entonces nosotros por ahí, si estamos viviendo estas cosas, estas dudas, todo eso viene de algo, ¿sí? Que no se contó. Porque nosotros tranquilamente deberíamos tener la memoria de los abuelos y de los abuelos y así para atrás y tener todo intacto, la lengua, la cosmovisión. Pero acá pasó algo muy grave, ¿sí? Que no se ha mostrado. Entonces eso es consecuencia de lo que estamos viviendo ahora. Si por ahí vivimos en un espacio territorial, ¿sí? Esto de las divisiones, de los límites políticos, los límites hasta de pueblos, ¿quién los puso? El Claro. mismo pueblo no. En una isla, como que es la isla de Tierra del Fuego, imagínate que han hecho una división de 4 pueblos diferentes. Y esto fue todo un registro de estos de los antropólogos y todo eso. En una isla, ¿cómo vas a ver 4 pueblos diferentes? Algo loco. ¿Cómo no vernos todos como un pueblo-nación? Teniendo cada uno con su lengua, su cultura, respetando eso también. Entonces acá hay algo que no se habla, que acá pasó algo, y es esa consecuencia de lo que estamos viviendo ahora, no se ha reflejado en las escuelas. En la escuela ayudó a que eso ocurra también, ¿sí? El cercenamiento de la lengua, el contar otra historia y no la historia propia, el no hablar de estos temas. Mucha gente ahora está encontrando su identidad, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué no es natural la identidad que tengamos? ¿Por qué no debería ser natural la espiritualidad? Entonces, por ahí es como que hay muchas preguntas que no vamos a tener nosotros, incluso nosotros vamos a tener esa respuesta, porque es algo triste que pasó, ¿sí? Y por ahí hasta que no empecemos a sanar, ¿sí? Contando la historia, vamos a seguir siempre en lo contando esa historia trágica que pasó durante la conquista, ¿sí? Porque por ahí, sí, somos todos argentinos. Sí, los pueblos originarios, ¿en qué lugar estamos? Siendo pueblos preexistentes. Antes que esto sea Argentina, nosotros ya estábamos como pueblos. Claro. Entonces, por ahí después
la religión, ¿sí? Una identidad nueva, una bandera nueva. ¿Y lo nuestro en qué lugar queda? Escuché varias Nuestra veces, filosofía de vida en qué lugar queda. escuché muchas veces decir, no sabía que había pueblos originarios. Ah, mirá, no sabía que eran tantos. Como que de repente vino una oleada y ahora son todos indios. Como que de repente aparecieron de un huevo kinder. Y le digo, no, son procesos donde también nosotros nos tenemos que hacernos cargo de la historia, una vez que justo se dio la coincidencia de que después de la reemergencia, digamos que hubo ese cambio de paradigma y adquisición de derechos, genera que muchas comunidades puedan visibilizarse de manera como hoy se solicita, que tengas una personalidad jurídica, que estés inscripto en el INAI, que comprar, que antes vos no tenías que dar cuenta ni andar con una chapa o un pedigrí diciendo, este es mi número de personalidad jurídica, tengo derecho a opinar o que me pregunten si hay algo referido a temas que me refieren con pueblos originarios. Y hay mucha gente que no tenía conocimiento, y hablamos de persistencia de miles de años, pero también tenemos que hacernos cargos nosotros de solicitar eso, de visibilizar, de trabajar, de mostrar, de compartir, de decir acá estamos y decirle al otro que no salimos de un huevo kinder hace 2 semanas, sino que hay una trayectoria. Y contarle a la gente también de que si hoy estamos invisibilizados o hay cosas que no se contaron, fue por eso mismo, por una cuestión de protección. La mayoría de nuestros mayores, cada vez que consultamos por qué no se habló la lengua, por qué no se compartieron estas ceremonias, y era una cuestión también de protección a los que vienen, porque antes por solamente ser indígena te mataban. Entonces, ¿quién va a tener ganas de compartir alguna de sus experiencias o que se replique? Entonces, hoy los mayores capaz que ven en nosotros como otra energía, otro Nehuen, otra fuerza, otro currú, y que dice, ¿sabes qué? Te voy a compartir. A mí me costó muchísimo generar ese espacio para hablar con los mayores y que te larguen algo, que te cuenten algo de cómo era antes, para poder revitalizar, para poder decir, che, mirá, Bueno, yo voy a ¿sabes hacer qué? algo. Sí, Hace 10 años atrás, o un poco más, ¿quién tenía la palabra autorizada a la hora de hablar de los pueblos originarios en Santa Cruz? Por ejemplo, había cantautores patagónicos, ¿sí? Que sí. abrazaban como que eran el representante prácticamente, cantaban, romantizaban la muerte, romantizaban, invisibilizaban, ¿sí? Como el último Tehuelche. Uno de esos es Rubén Patagonia, ¿sí? Que han banalizado lo nuestro y muchas cosas lo han tomado como, día de la identidad patagónica. Echevarría Valeta y Hugo Jimena Agüero, 2 personas que cantaban y no tenían su devolución ética porque era todo comercial, ¿sí? Entonces, imagínate vos, hasta ese nivel de invisibilización teníamos como pueblos originarios, que esta persona hizo apropiación, extractivismo cultural, ¿sí? Y a él lo veían como un referente a la hora de ver a los pueblos indígenas. ¿Y los pueblos indígenas en qué lugar quedábamos? Tal cual, no existía la Él de devolución. alguna manera contribuía. Echevarría Valeta es otro. Echevarría Valeta es otro personaje que tuvo eso de apropiación cultural y que hoy en Santa Cruz, Hugo Jiménez Agüero acá es fuertísimo, cómo se folclorizó y cómo lo tienen como referente más allá de lo artístico, porque no discuto lo artístico, sino pongo acá en tensión la apropiación, ¿no? De que hoy cuando se habla a mí me pasa, lo comento siempre, que conozco a alguien y de repente saben que pertenezco a una comunidad tehuelche, enseguida me ponen el tema del Chaltén Naóniken como si me representara, como si fuese mi himno, como si eso fuera, le pongo ese tema y lo voy a quedar bien, o mirá, qué bueno, encima nuestros indios, nuestros ¿qué? Yo no soy propiedad tuya ni de nadie, o sea, en todo caso es mi historia, nuestra descendencia. Vos podés decir, sí, nuestros pueblos originarios del territorio, sí, pero no son más que eso. O sea, existe también esa apropiación
de lo nuestro, ¿no? Me he peleado con un montón de personas diciendo, ¿nuestros qué? Si vos no tenés nada, te voy a decir, no, pero nuestros indios, nuestros. Mirá, qué bueno. Y Claro, sí, ¿viste? sí. Me pasa, y a veces ya ni discuto, y los miro como diciendo, "Oh, qué personaje". En otro momento capaz que me era más sensible a esas cosas y me hervía la sangre, pero ya lo solté y es como algo natural y también me permito a que la gente no tenga ese conocimiento y trato de buscar la forma de decirle, mira, estos son los nuevos sentires, porque también creo que es importante cambiar la mirada y expresar de otra manera los sentires actuales, que no son los mismos de antes, porque creo que nosotros también fuimos aprendiendo en la trayectoria de nuestras vidas a responder a la crítica, a la autocrítica, nos hacemos cargo y creo que cambiamos muchas formas nosotros. Que capaz que a alguna persona mayor le cuesta un poco más, pero nosotros estamos en ese punto medio donde creo que tenemos la oportunidad de generar visibilización y sensibilización hacia el otro. Entonces respiramos y vemos cómo le decimos a ese señor está equivocado, o fijémonos estas formas nuevas, estas prácticas, qué sé yo. Pues ya son otros los sentires, ya no es más va de la bronca, va más Vos de... imaginate, ya, vos imaginate esto de el tejido por ejemplo, un tejido que lo haga un tehuelche, un mapuche. Eso, esos saberes son milenarios, ¿no? Eso viene de la ancestralidad. Y cómo un organismo provincial se puede apropiar de eso como propio, ¿sí? Crear una ley, entonces, y ellos mismos te ponen un sello de autenticidad. ¿Y las comunidades originarias en qué lugar quedan? Sí, ahora yo acá en el complejo Como es el cultural, PREPAP. en el prepap hay un flyer, vos apenas entras al prepap, tenés un flyer eh, sobre un poncho que supuestamente es tehuelche, ¿no? O sea, lo hizo una persona X y supuestamente se hizo un concurso en el cual nunca participamos, nunca tuvimos nosotros ni el tupé de que nos hayan invitado para acompañar. Ahora hay otras miradas, ahora hay otras personas que capaz que tienen otros lineamientos políticos donde capaz que ahora sí nos dejan participar, no sé, porque hasta hace no muy poco seguían consultando, diciendo, che, mirá, estaría bueno, dale, perfecto, acompañamos. Pero antes no era así. Y de repente vos entrás y ves, no, esto es Tehuelche, qué sé yo, y nada que ver. La guardapampa, que esto que el otro, y los dibujos, y los patrones, y los colores. Ellos saben más que nosotros, ellos son más tehuelche que nosotros. Entonces volvés a eso del extravismo, ¿no? Que se apropian de algo que no les corresponde y encima toman decisiones y hacen cosas. Pero bueno, hay que trabajar. Bueno, yo lamento tener que interferir Bueno, en esta charla que me parece que está buenísima y da para mucho más, pero nos estamos quedando sin tiempo. Y para darle un cierre, Rolando, perdón que vos ibas a decir algo, pero si podés sumarle a la respuesta que ibas a hacer con esta pregunta que te hago, a modo de síntesis, ¿qué palabras tenés para todo el sistema educativo, para los profes, para los estudiantes, a nivel general? bueno, hablemos de los pueblos originarios con los pueblos originarios, que es lo que estamos haciendo, que se rescaten, ¿sí? La historia, no se banalicen las cosas. Este contexto del que se viene ahora del 24 de junio, como el Guñoy Tripanto, que se tome una fecha y que se resignifique, que se vea qué es lo que uno persigue, ¿sí? En esta conmemoración, que es una fecha para todos, se trata de energías naturales, que nosotros componemos parte de esa red del litrofil Monguén, la vida en todas sus formas, que somos un elemento más, no estamos por encima de la madre tierra, y que se enseñe eso, que uno no va a proteger lo que no conoce, ¿sí? Si los niños no conocen, hay un lagüen, una planta curativa, no la van a defender. Entonces hay que volver a conectarse con todo el entorno.
Así que, y bueno, eso, nada más, y un gustazo por ahí poder charlar de esto y que de alguna manera se empieza a visibilizar lo nuestro, la historia, la espiritualidad, la cosmovisión, ¿sí? Y que los protagonistas en esta cuestión, eh, que son los pueblos originarios, la historia, que se reivindique la historia, que se deje de visibilizar la historia, que no se folclorice lo nuestro, que sepan que hay un cúmulo de leyes que nos protegen, pero muchos políticos hacen otras leyes por encima de eso, ¿sí? Y se apropian, hacen extractivismo cultural y no respetan a las comunidades originarias. Bueno, Chaltumay, Peñi, muchísimas gracias Así, por estar en esta entrevista, para esta fecha que se nos viene tan importante, para todas las personas que habitan esta parte de la tierra. Chaltumay también a mis compañeros. Y bueno, eso. Muchas gracias. Vamos cerrando. Sí. Bueno, bueno, Atanashi, nada que más, gracias, Rolando. Lenú. Nos estamos hablando. Gracias.